En el libro de Apocalipsis no hay evidencias de la existencia de Jesús, solo hay visiones. En Judas tampoco hay evidencias de Jesús, y su autor es desconocido. En Juan no hay evidencias de Jesús, nadie lo vio, solo hay exhortaciones y los autores de las 3 epístolas son anónimos. En Pedro nunca se habla de algún contacto con Jesús, y su autor es desconocido. En Santiago también su autor es desconocido y no se habla de ningún Jesús histórico, solo se hace referencias de fe. En Hebreos tampoco hay referencias históricas de Jesús y su autor es desconocido. En Hechos lo mismo, su autor es desconocido, etcétera, etcétera. En mi tiempo de servicio como investigador, he aprendido que uno no debe dejarse llevar de cualquier indicio que se presenta, aunque parezca muy bonito, y más aún cuando no se tiene ninguna certificación de tal, ni credibilidad tanto histórica como científica, y en este caso arqueológica. Debemos ahondar en quién provee tal información o en quién la financia. Se dice que se encontraron los restos del Arca de Noé, pero ¿sabe quién financió esa supuesta investigación? Los Rothschild. Se dice que hay los restos de Jesús que se encontraron en una cueva, etc. Pero ¿saben en qué museo se los resguarda? En el Museo Rockefeller. Se dice que la datación por carbono demuestra la veracidad de estos hallazgos, pero ¿saben quién controla la industria del carbono? Los Rothschild. En fin, si desean saber quiénes son estos personajes, estos Rothschild y Rockefeller, los invito a ver mis videos La Matrix Illuminati 1 y 2, que están en este mismo canal. Ahí tendrán una idea más clara de lo que estoy hablando. Pero bueno, tampoco hay que dejarse llevar por lo que dice la TV, ya que ellos no hacen periodismo de verdad, porque si lo hicieran, hace rato que nos habríamos dado cuenta de todas estas cosas. Además, la TV solo sigue un guión. La TV te repetirá la mentira una y otra vez hasta que la creas. Espléndido, ahora veamos cómo voy en la caja idiota. Se refiere a la televisión, señor. Televisión, caja idiota, picto, cubo, enciéndelo. Ahora veremos noticias engañosas. Consumer news, economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some of the spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take the spring out of the step of the Easter Bunny this year. Days of the campaign can get a little salty. The final days of the campaign can get a little salty. The final days of the campaign can get a little salty. The final days of the campaign can get a little salty. The final days of the campaign can get a little
salty. The final days of the campaign can get a little salty. Well, the final days of the campaign can get a little salty. The final days of the campaign can get a little salty. The final days of the campaign can get a little salty. The final days of the campaign can get a little salty. As you've probably noticed, the final days of the campaign have been, well, you might call them just a little salty. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control. Ah, la televisión me respeta. Se ríe conmigo, no de mí. ¡Estúpido! Entonces, el que quiere creer todavía en la televisión y en todas las noticias que presentan, pues, qué pena. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos, además de los textos bíblicos, para corroborar la existencia de este Mesías? Pues la respuesta es textos históricos no bíblicos, que vienen de historiadores no cristianos. En este punto es hiperactivo hablar de Josefo, mejor conocido como Flavio Josefo. Tenemos un documento histórico que es el de Josefo, un autor judeo-romano, que escribió en una obra, creo que se llamaba Las Antigüedades Judías, un pequeño párrafo en el que hablaba de Jesús como un Mesías. Entonces, digamos que la Iglesia se ha cogido a ese documento, ¿no?, como una prueba sin discusión de la historia de Jesús como algo real. ¿Qué opinión te merece este documento, este testimonio, Flaviano? Ese testimonio pues ha sido muy debatido y siempre hay una serie de personas que, claro, evidentemente, que tener eso es un spot publicitario fantástico. Claro, probar que ya Flavio Josefo pues dijera que ha existido ese personaje, pero claro, las dudas hay varios niveles de duda. La primera que salta a la vista es decir, oiga, señor Flavio, usted que ha escrito tantas cosas, ¿cómo es que solamente le dedique una línea o 4 líneas? Si era tan importante para usted, ¿cómo es que no nos ha explicado nada? Usted que sabe tantas cosas, si no nos dice nada, solamente nos dice, pero nada más. O sea que esto se llaman, digamos, como un spot publicitario que los cristianos, porque esto sabemos que lo hacían. O sea, hay un texto y entonces los copistas, y ahora también con el ordenador es súper fácil. O sea, tienes un texto y allí metes lo que te da, lo intercalas. O sea que es fácil. Pero ¿existe la posibilidad de que esa intercalación no fuera de Josefo, sino mucho más tardía? Cristiana, sí. Se habla del obispo Eusebio, que lo pudo haber hecho. Sí, exacto. Podría ser, no sabemos quién era. Pero además, desde el punto de vista, digamos, técnico, yo he asistido pues a unas conferencias que me invitaron en el Escorial hace mucho tiempo, y allí vi como los defensores pues decían, sí, esto parece que sí, pero en cambio otro que sabía griego pero muchísimo, como el primero que decía, sí, pero no puede ser, porque desde el punto de vista griego de la palabra han insertado ese, digamos, supuesto testimonio en un sitio donde el griego está subiendo y allí hay un corte que gramaticalmente se ve que lo han metido, yo eso no lo sé, pero eso es una prueba, digamos, a nivel, digamos, ya muy específico, a nivel gramatical, pero, digamos, pero bueno, yo creo, en cambio, que este Flavio Josefo es interesante porque, a lo mejor sin saberlo, pero sí que él fue el hombre, y lo explico en el libro, que, a sabiendas o sin saberlo, fue el catalizador del movimiento cristiano, el coagulador. ¿Por qué? Porque en ese mundo del mar Mediterráneo, en que Roma domina todo,
que haya unos insurgentes, claro, decimos insurgentes por no decir patriotas, claro, patriotas, o sea, eran patriotas judíos. Pues, claro, estamos en un momento en que toda una serie, sobre todo los de Alejandría, pues ya no discuten con Roma, ya pues se asocian a Roma, y por eso los que se asocian a Roma ya empiezan a tener favores, y por eso esa familia que les he dicho antes de Filón de Alejandría, pues el sobrino llegará a ser general. Esto es muy importante. Tiberius Julius Alexander, general, el único general judío romano, o sea que es muy importante. Pues bien, en esta situación en que se van dibujando dos campos, los que están a favor y los que están en contra, pues entonces aparece este Josefo. Este Josefo es interesante porque cuando los romanos atacan, quieren conquistar totalmente pues lo que es Palestina, empiezan, como todos los ejércitos, por el sitio más fácil, que es por las alas, o sea, no por el centro, sino que se van a Galilea. Y allí el Josefo era sacerdote, abogado, había estado en Roma para defender a un sacerdote judío, o sea que era conocido por los romanos, y por un hombre de cultura, y bueno, y además, en el momento en que atacan los soldados romanos, las legiones romanas, él pues se erige como el jefe, ¿no? Pero la guerra de Galilea dura muy poco, y entonces él mismo explicará que juntamente con sus, digamos, con su plana mayor, los 5, 6 o 7, digamos, jefes, se escondieron en una cueva, y Flavio pues dice: no, perdón, no estamos con Flavio, estamos todavía con Josefo, pues ahí arriba están los soldados. Si salimos nos matarán o nos podrán torturar. Mejor que nos matemos a nosotros mismos. Y entonces dice: bueno, va, empezad. Y entonces, no, claro, no nos podemos suicidar, porque está prohibido por nuestra religión. Entonces lo que tenemos que hacer es matarnos los unos a los otros. Se empezaron a matar. Pero un momento, en el momento en que quedaron los dos, usted y yo, pues Josefo dijo: hombre, tampoco tenemos que llevar las cosas al extremo. Y entonces salieron arriba, y él, muy astutamente, como sabía que los romanos hacen un casting. Cuando cogen a una población, esto está clarísimo, los que no sirven para nada, pues tal, las mujeres pues para algo, y los que sabían escribir, que era rarísimo, y los hombres de letras, etcétera, pues a no, él sabía que no lo iban a matar, y por lo tanto salió fuera, y efectivamente Vespasiano, que en ese momento ya tenían todas las legiones en Jerusalén, pues entonces, ¿qué pasó? Que lo condujeron a Jerusalén, y allí, él lo explica, empezó a dar vueltas por las murallas de Jerusalén, y les iba diciendo: tenéis que saber que los romanos aman más que vosotros a Jerusalén. Las madres se comían a sus hijos, se estaban comiendo a los pequeños, porque había una hambruna terrible, y entonces Josefo les decía: ¿por qué hacéis esto? Si Roma no os quiere destruir, o sea, entregar las armas, etcétera, etcétera. Y ellos pues nada. Incluso dice que un día dando vueltas se acercaba tanto a las murallas que le dieron una pedrada y le hirieron. Sí. Y entonces pensaron que ya se había muerto, pero no, al cabo de pocos días volvió. Y él empezó, entonces hay esas frases memorables que dan un giro a la historia. Y les dijo: habitantes de Jerusalén, Dios os ha abandonado. Dios no está en Jerusalén, Dios está en Roma. Esto es... Por lo tanto, ¿se puede decir que el cristianismo nace con una finalidad pseudopolítica a favor de Roma, de la
del imperio, podemos decirlo así. Evidentemente que sale pues a favor de Roma y la paz romana y la convivencia, no sé, los valores. ¿Cómo se explica que llega tan rápidamente el cristianismo, supuestamente nacido en Palestina, al cabo de 50, 60 años ya está en Roma? ¿Todo eso le das alguna validez histórica? Bueno, primeramente no tan rápido tampoco. Y no nació, claro, es que no nació en Palestina. Pues claro, se nos habla de las persecuciones de Nerón y de todo eso. El año 60, ¿verdad? Claro, eso eso es lo que nos han explicado y hemos visto incluso en las películas de Hollywood. Sí, fantástico. Pero, ¿ese cristianismo inicial existió realmente? Bueno, primeramente, el Coliseo de Roma, que hemos visto en las películas allí, que mataban a los cristianos con los leones, ¿cómo podían matar a cristianos si el Coliseo no existía? El Coliseo se fue, precisamente... Se acabó en tiempos de Tito, creo que fue. El año 80, claro, sí. O sea, para conmemorar la destrucción de la guerra y de la paz, entonces se construyó el Coliseo. Por lo tanto, no es así. Y luego eso de que los cristianos incendiaran Roma y tal, los especialistas dicen que los textos no hablan de eso, hablan de los judeo-alejandrinos, que cambia mucho. O sea, que fueran judíos, primeramente no sabemos quién incendió Roma, pero en todo caso, si analizando los textos no eran cristianos, sino eran judío-alejandrinos. Bueno, pues es que la historia ya sabe que no nos dicen lo que les da la gana, pero hay que analizar muy profundamente. Pues aquí, volviendo a nuestro amigo Josefo, pues les dijo esto, o sea, se puso al lado, cambió. Este hombre, vemos que era muy oportunista, porque decir no vale la pena que nos matemos, en fin, o sea que estupendo este señor, ¿no? Y entonces se aprovechó de la historia y dijo eso de que los de Jerusalén no estaban combatiendo a los romanos, que estaban en combate directo con Dios, y esto es el cambio total. Y entonces los romanos se lo pagaron con creces, porque entonces lo llevaron a Roma, y viviendo en una casa de Vespasiano. Y evidentemente que nosotros le conocemos por Flavio Josefo, cuando era un buen Josefo, un traidor,